Muy buenos días. Titulamos la columna de hoy día 515, Rovira y el empoderamiento del provincialismo, porque el hecho de que hayan ganado todos los gobernadores las 4 elecciones de este domingo permitiría asociar la importancia de la territorialidad como concepto electoral, maquinaria, control electoral, mediático, judicial, y la idea del feudo, del cual Rovira podría ser el ejemplo extremo. Dispositivos que también, como cualquiera, se pueden poner obsoletos, como se mostró en San Luis, donde perdió Rodríguez A., que en su momento también controlaba por décadas su provincia. En el caso de Rovira, en Misiones, parece haber más dinero sumado a la triple frontera, que genera siempre las posibilidades de negocios ilegales, si se controlara ese territorio, obviamente como conjetura. Argentina es el único país, junto con Brasil, que tiene un sistema federal de gobierno, que obedece al tamaño del territorio, con distancias muy grandes, y que en el pasado, en el origen de la Argentina, generaron los caudillos provinciales, previo al origen del Estado Nacional. Paralelamente, la desintegración de los partidos políticos nacionales, en el caso del justicialismo y el peronismo, se notó especialmente en estas elecciones, pero también lo ha padecido el radicalismo, que se ha fragmentado en decenas de partidos provinciales, retrotrae la fragmentación territorial a la época de los caudillos prenacional. Vamos a tomar a Misiones y a Rovira como ejemplo exacerbado de la construcción de una forma de poder que podría considerarse cuasi feudal. Antes de que cayera la ley de ficha limpia, el presidente Javier Milei pasó por el streaming carajo y, entre muchos insultos y amenazas a periodistas y opositores, adelantó que él sabía que los votos para este proyecto no estaban. A la vez, se trató de despegar de la caída de ficha limpia, echándole la culpa al PRO, a quien llamó noños republicanos. Horas antes, después los 2 senadores misioneros que venían votando en línea con la Casa Rosada, votaron en contra del proyecto y lo hicieron caer por un voto. Diferentes medios de comunicación difundieron un off de Carlos Rovira, en el que el jefe político del gobierno de Misiones, como decía, contó que el mismo Milei lo había llamado para pedirle que sus senadores votaran en contra de la ley. La entrevista del presidente, entrevista entre comillas, que parece más una conversación, casi sin preguntas, duró más de 6 horas y fue considerado el reportaje, otra vez entre comillas, más largo de la historia, y se hizo en el canal de streaming Carajo, más particularmente en el programa La Misa del llamado Gordo Dan. Este canal es financiado por Agustín Mariani, socio comercial de Ramiro Rovira, hijo de Carlos Rovira, y Mariani negoció directamente con el Estado misionero la prestación de servicios de telemedicina de Alegramed. Como sucede con el caso Libra, que llamativamente Milei no ataca al protagonista principal de la estafa, a Davis, en esta situación la pista hay que buscarla en los ataques que el presidente no hizo sobre quién sería el autor de la caída de ficha limpia, es decir, el gobernador de Misiones. Es decir, entre la campaña digital para despegarse del fracaso de ficha limpia, Milei y su estrategia digital de atacar al PRO y la corrupción kirchnerista, para no mencionar nunca a Rovira. La senadora cordobesa Alejandra Vigo, ligada al gobernador Juan Schiaretti, posteó en su cuenta de ex Twitter: es indignante que los acuerdos oscuros que van en contra de la transparencia política, que hoy hicieron fracasar el proyecto de ficha limpia, se hagan realidad. Dio frutos del acuerdo entre el gobierno de Misiones y el Ejecutivo Nacional, que conformaron una sociedad política para las próximas elecciones provinciales, que lleva una candidata libertaria en su lista. Nos sorprendió el voto en contra de los 2 senadores misioneros oficialistas, fuerza política que había acompañado el proyecto ya en diputados. Como lo advirtió el gobierno de Milei, terminó siendo funcional al kirchnerismo. Vamos a un fragmento en el que se presenta la figura de Rovira y se introduce una noción fundamental para entender la política nacional, que son los caudillos del interior. ¿Quién es Carlos Rovira? Escuchémoslo. ¿Por qué? ¿Y por qué digo que es un personaje fundamental para entender la política, el poder, mejor dicho, en la política argentina a nivel nacional? Porque es, creo yo, el caudillo número 1 en términos de eficacia para conservar el poder, incluso sin estar, digamos, en un cargo, por lo menos un cargo jerárquico, como fue el cargo de gobernador en su momento, o, por ejemplo, después de ser gobernador, que fue 15 años presidente, ni más ni menos que de la legislatura misionera.
Pregunta, ¿qué edad tenía él cuando asume como gobernador? Porque es un tipo joven, ¿o no? Rovira tiene 69 años. Bien. Asume en el 99 y él es del 56, así que haciendo cálculos son... tenía 40 muy joven. 4 años, sí, 43 años. Muy joven. Él es ingeniero químico, tiene un perfil bastante intelectual, si se quiere. Sí. Por eso también me parece interesante, en la comparación uno dice Rovira, la comparación más inmediata es Childe-Infrán, sí. para pensar en esos grandes caudillos, ¿no? Sí. Con poder hace mucho tiempo. ¿Qué creo yo que qué lo diferencia a Rovira de Infrán? Que Rovira tiene ciertas inquietudes vinculadas, digamos, ciertos fetiches propios, vinculadas a lecturas. Es interesante señalar que si bien ahora Carlos Rovira aparece como un aliado de los libertarios, anteriormente estuvo cercano al kirchnerismo. De hecho, en el año 2015, su espacio, el Frente Renovador para la Concordia Social, llamó a votar por Daniel Scioli. Por otro lado, uno podría decir que el propio Scioli hoy está con la Libertad Avanza. Y por el otro lado, volviendo al tema de los caudillos provinciales, el término feudo en relación con la política interior de la Argentina hace referencia a un sistema de poder local caracterizado por el control casi absoluto del sector político o un líder sobre la región, municipio o provincia. Y en este contexto, el feudo implica una concentración de poder en manos de una sola persona o grupo que ejerce una influencia determinante en las decisiones políticas, sociales y económicas de la zona, similar a lo que era el señor feudal en la época de la Edad Media, es decir, cuando no había estados-nación, sino una serie de fragmentaciones territoriales. En Misiones, la calidad institucional ha sido puesta en duda debido a la concentración de poder en manos de este Frente Renovador de la Concordia Social ya citado, liderado por Carlos Rovira. Desde hace más de 2 décadas, la hegemonía política de este espacio ha suscitado denuncias sobre autoritarismo, clientelismo, falta de alternancia democrática. Críticos del oficialismo, como el portal Diagonales, afirman que Rovira ejerce un control absoluto sobre la provincia, lo que afecta a la transparencia y la equidad en el acceso al poder. En el año 2020, el Frente Renovador para la Concordia Social bloqueó el proyecto de ley de ficha limpia, una iniciativa que pretendía evitar que las personas condenadas por corrupción aceptaran, como todos conocemos, pudieran acceder a cargos públicos, lo que generó aún más sospechas sobre la falta de compromiso con la transparencia institucional. La falta de control sobre las empresas estatales y los organismos descentralizados en Misiones han sido otro punto crítico señalado por el legislador Gustavo González, quien denunció que unos 1.200 millones de pesos del presupuesto provincial no son auditados adecuadamente. Estas entidades no están obligadas a rendir cuentas ante el Tribunal de Cuentas de Misiones, lo que abre la puerta a la opacidad en el manejo de fondos. Y a pesar de las propuestas para modificar esta situación, la mayoría oficialista en la Cámara de Diputados ha impedido avances en la implementación de controles más estrictos, lo que deja a los misioneros con pocas garantías sobre la transparencia de la gestión pública. Además, la libertad de prensa en Misiones también ha sido objeto de preocupación. Organizaciones como FOPEA han documentado casos de estigmatización y hostigamiento a algunos periodistas en esa provincia, lo que crea también un ambiente difícil para el ejercicio de la profesión de manera independiente. La falta de pluralismo y la amenaza de la libertad de expresión contribuyen al clima de autocensura y temor que pone en riesgo el derecho de los ciudadanos a acceder a información veraz y fundamentalmente diversa. La combinación de un control político centralizado, la opacidad en la administración pública y las amenazas a la prensa plantean serias dudas sobre el estado de la democracia y la calidad institucional en Misiones. Llamativamente, quien detuvo el avance de la feudalización de Misiones fue, de un mayor avance podríamos decir, fue el Papa Francisco cuando era Jorge Bergoglio, arzobispo de Buenos Aires. Bergoglio habló con el sacerdote misionero Joaquín Piña para que se oponga a los intentos de Rovira por permanecer indefinidamente en el poder de la provincia. En el año 2006, el gobernador Carlos Rovira impulsó una reforma constitucional para habilitar la reelección indefinida, o sea que él pudiera ser electo todas las veces que fuera posible, lo que generó una fuerte oposición en la provincia. Inicialmente Piña se mostraba reticente a liderar la resistencia, pero tras una conversación privada y un pedido del cardenal Bergoglio, cambió de parecer y según relató Piña, Bergoglio le dijo textualmente: esto no es política,
Esto es mucho más que eso. Tenés todo mi apoyo, métete. Con ese respaldo, Piña encabezó el Frente Unidos por la Dignidad y logró derrotar en las urnas el intento de reforma constitucional, frenando así la reelección indefinida de Rovira. Y este episodio marcó una de las intervenciones más significativas de un miembro de la Iglesia en la política argentina desde el retorno a la democracia. El sistema federal, sumado a la descentralización de la salud y la educación pública impulsadas en el menemismo, hacen que los gobernadores tengan en su poder la administración de recursos, más recursos que posibilitan desviar recursos para aparatos partidarios propios no vinculados a espacios políticos nacionales. La territorialidad de los gobernadores y su capacidad en las diferentes provincias se demostraron en las elecciones de ayer, en la que todos los oficialismos lograron revalidarse. La prédica anticasta de Milei no solamente tiene sus contradicciones en las alianzas que mantienen con personajes como Rovira, también tiene pocos visos de realidad por estos armados políticos provinciales que le han impuesto límites a su crecimiento. En este sentido, Milei tiene acuerdos con caudillos de los diferentes colores en las provincias, gracias a lo cual pudo impulsar diferentes proyectos de ley, a pesar de tener pequeñas minorías en ambas cámaras. La calidad institucional en las provincias es muy distinta a la del centro del país, por ejemplo. Evidentemente, nuestra democracia no es homogénea y la avanzada libertaria contra valores como la libertad de prensa parecen querer volver a la Argentina en su conjunto, una suerte de feudo provincial. Volviendo a la entrevista de Milei en Carajo, hubo una novedad en su ataque sistemático al periodismo. Vamos a escuchar el siguiente recorte que hicimos cuando Milei le pregunta al conductor: ¿tenés los nombres de los periodistas que tengo que meter en cana? Porque te veo que estás ahí con una libreta. ¿Tenés ahí los nombres de los periodistas que tengo que meter en cana? No, Javi. Yo tengo un par, si querés. No, y de los funcionarios que tengo que echar. La nota que van a salir de esto. Por Dios, yo estoy llorando. Mandrelli, ¿cómo está? La verdad que con el déficit de IQ que muestran, que tienen un déficit de IQ severo. Bueno, más allá de las risas, ahora pasemos al siguiente fragmento, el que completa la idea que queremos dar. Ayer denuncié a 3 periodistas. El día de ayer firmé, 3 denuncias a distintos periodistas por mentiras, por ejemplo, por tratarme de nazi. Sí. La tienen bastante complicada porque, dentro de las personas que salieron a bancar mi posición está, por ejemplo, el presidente de Israel, o sea, Herzog. Sí, claro. ¿No? Entre otras tantas personalidades que salieron a bancarme. Y desde el diario La Nación salieron a operar en la justicia para parar eso. Para que sepan cómo funcionan acá las cosas. Para que sepan lo grave. Lo que hizo Pagni es muy grave y, y eso también le vale a Carrió, que también me dijo nazi, y un montón de gente que ha dicho esa barbaridad. En Argentina es delito eso. Por el IRJA, ¿no? El IRJA, exactamente. Evidentemente. Argentina es uno de los es la banalización del holocausto. Claro. Milei primero ironiza y hace chistes, pero luego cuenta que denunció penalmente a 3 periodistas por algo que no está probado, porque nadie le dijo Hitler ni lo comparó directamente con el padre del nazismo. El hecho de que Milei empiece a judicializar el periodismo no es un hecho grave que hay que discutir, pero no es un hecho que nos sorprenda, francamente. Por otro lado, dice que no se odia lo suficiente a los periodistas luego de que alguien haya golpeado, por ejemplo, fuertemente al dueño del Destape, a Roberto Navarro, y haya una directa judicialización de las opiniones de los periodistas. Su actitud parece más la de un gobernador feudal del interior, de uno de esos caudillos, en la que ser un periodista que critica es mucho más complejo que en el centro del país, que el presidente supuestamente, donde el presidente supuestamente que defiende la libertad restricta del proyecto de la vida del prójimo. O sea, nos estábamos refiriendo a que en líneas generales la Argentina tenía un comportamiento en la zona núcleo, donde se encuentra la mayor concentración de la riqueza, y al mismo tiempo la dependencia del empleo estatal o provincial es mucho menor, por lo que es más difícil que se produzcan estos sistemas de caudillos feudales. La pregunta es si la Argentina se está feudalizando y los caudillos pasan a ser algo habitual, incluyendo al propio presidente como caudillo nacional. Como estuvimos hablando de Misiones y su relación con el gobierno libertario, vamos a concluir esta columna con una cara mucho más linda
de esta hermosa provincia argentina. Nos vamos con Misionero y Guaraní, una canción clásica folclórica de esta provincia, interpretada en este caso por los Iguamare. Ahí está. Modo Fontevecchia.